RTP. Efectivamente, por temas Sí, laborales, sí, sí. he tenido estoy parqueado Ok, y ok. yo compartir con Perfecto. Check. Podemos no, empezar la entrevista. A ver, la UAFE, amada y criticada, luego y con un intento de repotenciarla. ¿Cómo está la UAFE hoy? Desde lo que usted puede conocer, por su experiencia, por haber formado parte de ella. sí, yo creo que es importante reconocer la labor que ha tenido la UAFE desde el año pasado, cómo ha ido evolucionando. No quiero decir que anteriormente no tenía sus logros importantes, pero hay un cambio trascendental, un punto de inflexión justamente en el direccionamiento de este gobierno y lo que quería y lo que busca como instrumento en base al deber ser de la UAF, es decir, poder ser un ente de control en temas de coordinación al combate del lavado de activos. Como son todas las WIF del mundo, ojo, esto no significa tomarse atribuciones que no le competen a la UAF y a las unidades de inteligencia porque se manejan con el mismo enfoque en todas partes del mundo. Ujú. Cosas que mejorar, sí, cosas que han mejorado mucho desde el año pasado, que hoy en día las empezamos a ver, no son improvisaciones, cambios, procesos, metodologías nuevos, poder trabajar en conjunto con otras entidades de control como el SRI, que tiene la mejor base de datos antilavado del país y la mejor base de datos patrimoniales. Pero el encargado, obviamente, de poder ejecutar con esas bases va a ser la UAFE. Ok, Así que yo creo que en ese sentido, técnicamente, ha tenido logros importantes. déjeme que me pongo no como periodista, sino como ciudadana quejosa. Que uno dice, oye, acabo Dele, de, dele. que le voy a trasladar la más común. La más común es, oye, que voy a hacer un depósito de $5,000 y el banco me pide que declare de dónde viene ese recurso. Oye, que me hicieron un depósito de $12,000 de una mercadería o algo que está en tránsito y enseguida el banco brinca. Entonces tú luego te encuentras con detenidos que han movido $43 millones en la banca y uno dice, ¿y por qué ahí no brinca? Bien, algo importante, la percepción, y es válido lo que mencionas ahorita, sin embargo, en el deber ser de los bancos, así como a la persona que deposita 5,000 o 7,000 dólares y que tiene un Uh justificativo de -huh. mercadería, a la persona que deposita 1, 2, 3 millones también se le hace, debería ser, solo que no nos enteramos, no nos conocemos, pero Ok. el banco también debe hacer un proceso de verificar, bueno, justifican. Ahora, viene una segunda fase que es tras bastidores, que no nos enteramos, porque de eso se tratan los procesos de inteligencia de investigación, empezando por el propio banco. Es decir, que puede analizar esos 7,000, a lo mejor no es riesgo, a lo mejor son 48 depósitos de 7,000, ya va cambiando, pero Claro. el de 1 millón también le hace una verificación que está dentro de la ley. Y lo que hace el banco, así como la constructora, la inmobiliaria, el patio de vehículos, cada quien en su actividad, le remite la información a la UAFE. Primero, le remite información de la operación solo. Y segundo, del análisis de la operación si significa sospecha. Uh -huh. Luego, la UAFE verifica esos reportes de operaciones sospechosas y hace una Ay, no se me vaya, Alan. revisión mucho más amplia. Y eso tampoco sale a la luz pública porque son trabajos de inteligencia reservados. Termina luego esto en fiscalía y cuando nosotros nos enteramos después de algunos meses, algunos casos que resulta y salen ya aprehensiones, allanamientos, han transcurrido algunos 7, 8 meses o quizás un Uh año, -huh. no es lo ideal, pero puede ocurrir. Y lo primero que es la percepción de la sociedad es ¿y dónde está la UAFE que no se dio cuenta? Claro. Sin conocer que la UAFE fue parte del proceso. No significa que no puedan haber errores, no significa que hayan cosas que mejorar, no significa que pueden haber falsos positivos que a veces Ok. provienen del Al mismo cliente. Alan, dos preguntas en una, si es posible. Primero, ¿quién verifica que la banca cumpla con la exigencia de, a ver, dime de dónde tienes ese dinero, el soporte, y en qué momento, o quién es el que da la primera alerta a la UAFE? Buena pregunta. El primer controlador, ente de control hacia los Lo estoy per... tiene una unidad antilavado que coordina, verifica y constata que efectivamente los departamentos antilavado de todos los bancos cumplan con las disposiciones que están en la norma y en la ley.
Entonces, en ese sentido, el primero es la superintendencia de bancos. Ok, El pero, espere, segundo, pasito a pasito, deje el segundo para luego, no nos olvidemos. Entonces, ¿pero qué le pide al banco? Para decir, oye, si es verdad, tú estás cumpliendo con el procedimiento de pedir verificación de dónde vienen estos recursos. ¿Qué le pide la superintendencia? le pide específicamente toda su hoja de ruta y la verifica en la práctica cómo está funcionando. Ok, Por eso ya, son las que hacen los delegados, los funcionarios de la superintendencia de bancos. de él. Ahora sí vamos a la segunda parte a la que usted se iba a referir, a la La, pregunta también que le hice. la segunda parte, ya el paraguas global, es obviamente la UAFE, que es la cúspide de todo este sistema antilavado, porque el sistema antilavado no es solo la UAFE, está la UAFE, sus unidades complementarias, que estoy hablando, superintendencia de bancos, Ujú. pero también es superintendencia de compañías para las compañías, el CEPS también, el propio SRI, que tiene una unidad antilavado. O sea, estamos hablando de una estructura fuerte que más o menos yo creo que hay que tomar en cuenta, hay un punto de inflexión desde el año pasado y empiezan a trabajar en conjunto. Ok. Algo que no es que era cero en los años anteriores, pero era muy débil. Ujú. Ahora ya hay un trabajo más coordinado en toda esta estructura de las unidades complementarias. Ya, Y el sistema de lavado también son los sujetos obligados, el propio banco que tiene que reportar, la propia constructora que tiene que reportar, el propio banco patio de vehículos que tiene que reportar. ¿Y qué no decir ahora que el SRI se ha integrado, mapea el país y dice, oye, hay algunas personas naturales y jurídicas que siendo sujetos obligados no han estado reportando ante la UAFE y los ha ujú. empezado sería notificar? Y eso es positivo. Ha sido chocante, obviamente, ha trastocado la percepción en cuanto al empresario de creer que no lo iban a A solicitar, detectar. claro. Y Ajá. entonces viene nuevamente el tema de es una carga, es más trabajo, y viene a veces el error de me voy al país vecino porque allá no molesta, como tú Ajá. dices un poco hablando coloquialmente, y nada más alejado de la verdad, porque los países vecinos nos llevan ya ventaja en todos estos procesos Ok, y funciona. Alan, no encuentro el término adecuado, pero esa eliminación del catálogo de paraíso fiscal a Panamá se lo comunicó como una oportunidad importante para que Ecuador luchara contra el lavado de activos. A la final, sí sirve para esto. Contribuye. Recordemos que Ok. ya con Panamá había un cruce de información, los famosos CRS, que es el estándar común de reporte de la OCDE, desde el año 21. Ecuador viene recibiendo información, la autoridad tributaria, de la autoridad tributaria de Panamá en referencia a las cuentas bancarias que tienen los ecuatorianos en Panamá. Una información valiosísima. Que el año 21, en septiembre del 21, que empezó este flujo de información, no fue tan perfecto, tan completo, que es lo que se dice, ok, pero pasan 2, 3, 4 años y ya empieza a ser mucho mejor y de mejor calidad la información. Entonces ya Mm, ahí tenemos una primera base fundamental que el SRI en el Ecuador lo puede aprovechar, no solo de Panamá, puede aprovecharlo de Chile, de España, de Suiza, son 140 países. Lo que estoy diciendo es información pública que incluso está en la página web del Servicio de Rentas Internas. ujú. Entonces, ahora tenemos esta situación de que se sale Panamá del estado de paraísos fiscales, y es porque la información va a fluir con mucha más facilidad ante lo que se necesite para el control del dinero legal que circula entre Ecuador y Panamá. Claro, también hay algo que uno cuando piensa en lavado solamente piensa en actividades que son ilícitas y no en actividades que son legales, pero que evaden también el pago de impuestos. Ya le voy a contar una historia que me pasó. Pero antes, yo escuché en algún momento que se decía que los bancos habían recibido 30.000 millones de dólares. ¿Puede ser que la banca había recibido y que había servido para lavar el dinero? Hay algunos comunicados, pero ¿Ok? como el que mencioné, pero realmente no hay un respaldo de fondo o alguna aclaración al respecto. Pudiera ser una cifra que debería primero ser verificable, y segundo, si no son 30.000 millones, lo que hay que tener claro es que sí existe dinero de flujos ilícitos, que es el término técnico, que termina ingresando a la banca. Es por eso que los procesos de control de la banca se han ido mejorando y tienen que seguir mejorando, porque es quien más recibe todo este front en cuanto a que se los quiere utilizar para Mm, lavar dinero. Y ahí hay un punto clave, no quiero ser muy técnico, el algoritmo que usa la matriz de riesgo de cada banco. Ese ok. de ahí es punto clave y esencial, seguirlo mejorando para detectar estos flujos ilícitos. Alan, sin señalar a ninguna empresa en particular, pero acá en Guayaquil, recuerdo, puede ser año 2000,
ya en ese proceso de dolarización comenzaron a reproducirse cierto tipo de negocios, cierto, con giro de negocio específico, que tú dices, oye, pues todo el mundo va a comprar ese producto. Y luego ahora te sigues encontrando con spa, ópticas, en el centro de Guayaquil es una locura. ¿Se utilizan empresas así de pequeñas, aparentemente también para lavar dinero? O ya yo estoy Todo, con el delirio de persecución, Alan. todo tipo de actividad económica puede ser utilizada potencialmente para lavar dinero. Ok. Existen actividades económicas en la ley antilavado que se las considera prioritarias en cuanto a reportar, verificar, controlar, pero hay que romper un paradigma. Cualquier actividad económica sirve y puede ser mal utilizada para lavar dinero. Esa es una realidad. ¿Cómo trabaja? ¿La UAFE tiene algo que ver con la evasión tributaria o eso solamente es el servicio de rentas internas? Totalmente, a ver, y esto es internacional. Ajá. La UAFEC, el lavado de dinero es el dinero que viene de un delito previo. Ok. Y ese previo delito precedente puede ser narcotráfico, puede ser corrupción o puede ser evasión tributaria. Le cuento lo que Por lo me tanto, pasó. por favor. Ok, un día, un lunes, me voy a demorar un poquito, pero voy a agilizar la historia. Un lunes me llega un correo que casi me desmayo yo ahí mismo, como si yo hubiera hecho una compra con una tarjeta de crédito a China. Entonces yo dije, espérate, yo no he comprado nada a China. Yo dije, me clonaron mi tarjeta, me están haciendo no sé qué, ya, con toda esa información. Entonces comencé a averiguar, revisé mi tarjeta, yo la tenía, llamé al banco, ya la iba ¿cómo se llama? Para bloquearla. Entonces cuando la señorita me hace entrar en razón y me dice dónde fue su última compra. Y yo comienzo a hacer memoria, que no es muy buena, y resulta que la última compra fue en un restaurante aquí en Guayaquil. ¿Y por qué me llegaba como si yo hubiera pagado en el extranjero? ¿Qué tipo de delito es ese? ¿O es correcto eso? Bueno, esa es una estafa. Obviamente, se presume, en este caso, por lo que relatas, que alguien en el Pero sí restaurante compré, donde yo sí compré, pero mi sí, pero factura llegaba como si hubiera comprado algo en China. lo que pasa es que la compra real en Guayaquil se dio y se procesa, Ajá. pero al clonar la tarjeta y clonar el código de seguridad, Ujú. pueden hacerse bajo otras plataformas estas compras en el exterior. Ok. Entonces, esa persona está cometiendo un delito de estafa porque está usando tu tarjeta. Alan, véngase un día para acá y conversamos más sobre la UAFE, a la que señalamos de forma permanente, a la que se le ha querido crear un marco jurídico específico y darle también autonomía y presupuesto porque dicen que nada alcanza. Necesitamos seguir hablando de eso. ¿Se apunta? Encantado, me tomo su palabra y coordinamos. Dele, con cafecito incluido. Alan Sierra nos acompañó ahora, ex miembro o funcionario de la UAFE. RTP